Primero, compañeros, compañeras, este conflicto no puede ser analizado a la luz del relato de los medios hegemónicos de comunicación. Sáquense de la cabeza lo que dice Página 7, El Deber, Los Tiempos, Panamericana. Sáquense de la cabeza, porque esa es basura, compañeros y compañeras. Los medios hegemónicos de comunicación forman parte del campo de batalla. Son las herramientas, son las armas, compañeros, del capitalismo. Las guerras, los conflictos han sido creados por el sistema capitalista. La única manera para que el sistema capitalista se mantenga de pie es el conflicto, la guerra, la producción de armas, la capacidad destructiva para que el capitalismo se mantenga de pie. Entonces no nos van a venir a contar el cuento de la Caperucita Roja quienes forman parte del conflicto. No nos va a venir a contar la BBC de Londres. No nos va a venir a contar la CNN de Estados Unidos. No nos va a venir a contar la Fox de Estados Unidos o Francia 24 horas de Francia. No nos van a contar la verdad, compañeros, porque la primera víctima de la guerra es la mentira, es la verdad. La primera víctima de la guerra es la verdad. Y entonces, nuestra obligación como ciudadanos, nuestra obligación, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad como masistas, como compatriotas que aman la paz, como gente que valora el respeto a la soberanía, tenemos que leer, entender este conflicto desde una lectura distinta, no como ovejas, compañeros, que eso es lo que quieren que nosotros interpretemos desde el prisma de la oveja a la que nos han acostumbrado los medios de comunicación las últimas décadas. Si hay algo que han hecho los medios de comunicación hegemónicos en los últimos años es falsificar la historia. Si lo que han hecho los medios de comunicación en los últimos años es dañar irreparablemente la verdad, es manipular la información, intoxicar la información para beneficiarse económicamente y obviamente para mantener el discurso del poder, que es lo que ha explicado el compañero Héctor. Solo se mantiene el poder hegemónico excluyendo a los otros, manteniendo a los otros en la ignorancia, manipulando la información y haciendo pelear a todo un pueblo, a toda una sociedad. Es la única manera en que el poder maneja la información. El poder se alimenta del conflicto, compañeros. Y eso es lo que han tratado de hacer durante estos 15, 16 años en Bolivia. Fracturar las organizaciones sociales, dividirnos para que este proyecto de construcción del Estado plurinacional no siga marchando, no siga avanzando y más bien retroceda como retrocedimos el año 2019 y el año 2020. Muy bien. Entonces, este conflicto tenemos que mirar a la luz de nuestra propia ideología política, a la luz de
una lectura crítica, compañeros. No estoy diciendo que yo comparto el conflicto o la guerra, no, para nada. No somos partidarios de la guerra, no somos partidarios del conflicto, somos pueblos de paz, amamos la paz, queremos la armonía entre los pueblos, pero ojo, no compartimos ni la desigualdad, ni la hegemonía, ni el dominio de unos pueblos sobre otros pueblos, porque no nacimos para esclavos, compañeros, nacimos para ser libres, y desde nuestra libertad tenemos que entender esto que está ocurriendo. Las guerras, compañeros, para decirlo brevemente, las guerras son un producto político. No tiene nada que ver la campaña brutal, torpe contra Putin. Putin es un criminal de guerra. Putin amenaza a la humanidad. Putin es una amenaza para la seguridad de la Unión Europea. Eso es lo que venden los medios de comunicación. Demonizar, criminalizar a Putin, ¿sí? Y entonces uno no puede quedarse con ese discurso. El Putin había sido un desgraciado. El Putin ha sido el que ha atacado Ucrania y está destruyendo ahora ese pobre pueblo. Y entonces el Putin, compañeros, este no es un tema de personas, este es un conflicto que tiene que leerse desde una perspectiva geopolítica, desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva económica, desde una perspectiva cultural, compañeros y compañeras. Aquí no hay una lectura lineal, aquí tiene que haber una lectura compleja. Hace un mes ha estallado este conflicto y ya quieren que saquemos conclusiones. El conflicto ha empezado, no sabemos cómo va a terminar. Y ya tenemos en nuestra cabeza un conjunto de mentiras que todos los días nos venden con gran entusiasmo, que es Putin el responsable. Putin quiere restaurar el zarismo en Rusia. Putin es un loco. Ahora se han dado cuenta que Putin es un maniático. ¿Sí? Veamos la otra cara de la medalla. Veamos la otra cara de la medalla, compañeros. Han dicho que Putin es un criminal de guerra porque ha atacado a Ucrania. Muy bien. Si partimos de esa premisa, vamos a ver qué pasa con los presidentes de Estados Unidos que en los últimos 70 años han intervenido en más de 130 países. Y entonces, ¿cuántos criminales de guerra tenemos en Estados Unidos? ¿Quién desató la guerra contra el pueblo de Vietnam? ¿Fue Putin? ¿Quién desató la guerra contra Corea en la década de los 50? ¿Fue Putin? ¿Quién llevó a cabo la destrucción de la Yugoslavia del presidente Tito? ¿Fue Putin? ¿Quién llevó a cabo la guerra contra Afganistán que duró 20 años? ¿Quién llevó adelante la guerra contra Irak, contra Siria, contra Libia, contra Yemen? ¿Quién? No fue Putin, fue Johnson, fue el presidente Kennedy, fueron los presidentes Gerald Ford, George Bush padre, George Bush hijo, Bill Clinton, Obama. ¿Quién
ha ordenado el uso de los drones en los conflictos donde está involucrado Estados Unidos para matar drones, tecnología de altísimo nivel de desarrollo, para matar civiles, para bombardear hospitales, para bombardear escuelas. ¿Fue Putin? No, compañeros. Los responsables de esos conflictos fueron los norteamericanos, apoyados por los miembros de la OTAN, es decir, por la mayor parte de los países de la OTAN. Entonces, los grandes responsables de los últimos conflictos que han asesinado a millones y millones de seres humanos a lo largo y a lo ancho del mundo son los norteamericanos y son los europeos. Gran parte de los países de la Unión Europea que son miembros de la OTAN. ¿Qué es la OTAN, compañeros y compañeras? La OTAN es la organización lo que se llama la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Es un aparato de guerra, compañeros, es un aparato militar, es una alianza militar. Y cuando digo alianza militar, es una alianza económica, es una alianza política, es una alianza cultural, es una alianza tecnológica. ¿Y para qué se creó la OTAN? La OTAN se creó para compensar lo que se llamó el Pacto de Varsovia, o al revés. Compañeros, la OTAN se crea después de la Segunda Guerra Mundial para impedir, dice, el avance del comunismo en Europa. Por lo tanto, fue si ustedes quieren, fue una alianza de contención contra el comunismo. Frente a eso, la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, creó el Pacto de Varsovia entre los países socialistas para mantener un equilibrio militar entre Occidente y Oriente. Y cuando cae la Unión Soviética, se desintegra la Unión Soviética, por lo tanto desaparece el Pacto de Varsovia, desaparece el pacto militar de Varsovia de los países socialistas, y se queda la OTAN. Y entonces la OTAN, compañeros, permanece como el poder militar más grande de toda la humanidad. Y esta OTAN, para justificar su existencia, porque ya no tenía justificación, si había caído la Unión Soviética, ¿para qué necesitábamos la OTAN? Compañeros, si había caído el comunismo, si había desaparecido el comunismo, y entonces ¿para qué tenemos OTAN? Debería también desaparecer la OTAN. No, compañeros, la OTAN no desaparece. Lo que ocurre es que la OTAN más bien se fortalece militarmente, políticamente, económicamente, financieramente. ¿Para qué? Para sostener el modelo capitalista global. Y esta es la verdadera naturaleza de la OTAN, compañeros y compañeras, y esto tenemos que entender. La verdadera naturaleza de la OTAN es que es el soporte militar del capitalismo global. Y por eso es que la OTAN, desde 1990, se ha extendido geográficamente, militarmente, políticamente, hasta llegar a las puertas de Rusia, amenazando
su existencia, compañeros. Y aquí está el fondo del asunto. La OTAN, con su crecimiento, ahorita vamos a ver cómo ha ido creciendo, la OTAN con su crecimiento ha llevado a un punto de amenazar existencialmente a Rusia. A ver, compañeros, si a nosotros como bolivianos nos colocan bases militares norteamericanas en Brasil para apuntar sus armas sobre la ciudad de La Paz, si nos colocan misiles en la plataforma de la frontera en la Argentina, si nos colocan misiles en la frontera con Chile para atacar La Paz, para destruir La Paz, si nos colocan misiles en Paraguay para destruir nuestro país, ¿qué nos queda, compañeros? ¿Quedarnos cruzados de brazos? ¿Bajar la cabeza? ¿Someternos? ¿Resignarnos? ¿Qué nos queda? Lo que nos queda es defender la patria. Y así como los rusos están defendiendo su patria, nosotros vamos a defender este proceso, compañeros y compañeras. Para eso estamos acá. Para eso defendemos la patria. Y si Putin ha tomado la decisión de llevar adelante una operación militar especial, es para que Rusia sobreviva unida, para que su territorio no sea destruido, no sea dividido, no sea polonizado, compañeros y compañeras, que eso es lo que querían hacer aquí los separatistas con Costas a la cabeza, y es lo que hoy día quiere hacer Camacho con su proyecto separatista. Entonces, fíjense, ¿cuál es el proyecto de la OTAN sobre Rusia? El proyecto de OTAN sobre Rusia es, lógicamente, compañeros, cercar a Rusia para impedir que Rusia sea una potencia mundial. Y ya lo es militarmente, aunque no lo es económicamente. Porque Rusia, desde 1990, y con Putin desde principios del siglo XXI, lo que ha logrado es desarrollar una capacidad militar de autodefensa. Y esa tecnología de la autodefensa ha quebrado la paridad, el equilibrio estratégico entre la OTAN y Rusia. Y entonces Rusia hoy día tiene misiles hipersónicos que en cuestión de horas puede estar llegando a Washington, a Londres, a París, a Bruselas. Y entonces aquí ha venido un contraataque, una contraofensiva. Aquí ha llegado el compañero Evo. Un aplauso para el compañero Evo. Y también ha llegado el autor del libro, que es Alfredo Serrano. Es un colonizador español, pero creo que ya se ha reconvertido y se ha convertido en un colono latinoamericano. Gracias, Alfredo. Está ahí en compañía de la compañera, nuestra ex ministra de Salud, la compañera Montaño. También está ahí el compañero senador Loza, compañeras del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica de CELAC. Muy bien, bienvenidos. Gracias,
compañero Evo, gracias por meterme en este lío de explicar el conflicto Ucrania-Rusia. Es más fácil resolver una ecuación de tercer grado sin computadora que explicar este conflicto. O tal vez es más fácil hacer un curso de epistemología de la defensa en las Fuerzas Armadas de Bolivia. Nadie sabe qué significa eso. Bueno, entonces, compañeros, lo que les decía, no nos confundamos, no simplifiquemos el conflicto en aras de esta campaña mediática que está orientada contra Putin, pero en realidad se trata de una estrategia dirigida, ¿no es cierto?, a desacreditar a Rusia. Eso se ha llamado la rusofobia. Hoy día hay un ataque mediático demoledor contra Rusia, y entonces Rusia es el enemigo hoy día de la comunidad, de la humanidad. Es la misma estrategia que utilizaron desde 1945 para atacar al comunismo. Y entonces el comunismo se convirtió en el enemigo público número 1 del mundo. Y hoy día quieren convertir a Rusia en el enemigo público número 1 del mundo. Si no nos explicamos, compañeros, vamos a caer en el discurso de diabolizar a Rusia. Y Rusia, por lo menos personalmente, no se merece eso, porque es un pueblo que quiere también ser un pueblo libre. Rusia es un pueblo que no acepta el unilateralismo occidental, no acepta el dominio hegemónico político, militar, cultural de Occidente. Rusia está peleando por una humanidad más plural como nosotros, o como quieren los pueblos libres en América Latina y en el resto del mundo. Y entonces, compañeros, compañeras, acá hay muchas dimensiones de este conflicto. Hay varias guerras dentro de este conflicto. Hay una guerra mediática, hay un conflicto geopolítico que tiene que ver con la energía, hay un conflicto, compañeros, cultural, por supuesto, y está el conflicto o la crisis económica del capitalismo. Y entonces, mi recomendación, compañeros y compañeras, es que escuchemos con dos orejas lo que dicen los medios de comunicación, todos alineados con la línea hegemónica del discurso que viene desde Londres, desde Washington, desde Bruselas, y que hoy día se han convertido, los europeos han sufrido un ataque de moralismo, ¿no es cierto?, humanitario, que condenan radicalmente lo que está ocurriendo, y no solamente condenan, aprueban y apoyan que este conflicto llegue a límites insospechados que puede incluso llevarnos a un conflicto nuclear. Esta doble moral de los europeos y de los norteamericanos es lo que nosotros tenemos que cuestionar hoy día. Resulta que Putin es el criminal de guerra, pero nadie le dijo a Bush que era un criminal de guerra cuando invadió Afganistán. Todo lo contrario, queridos compañeros. Los europeos aplaudieron,
se sumaron a la coalición que invadió Afganistán y junto a Afganistán se quedaron 20 años con los Estados Unidos, destruyendo al pueblo afgano, metiendo bombas por todo lado, desarrollando tecnología seminuclear para destruir el pueblo afgano, junto con los europeos, junto con la OTAN. ¿Cuántos países intervinieron en Afganistán? Una coalición de 40 países intervinieron en Afganistán, un país pobre, compañeros y compañeras, un país en vías de desarrollo, pero además un país que estaba criminalizado por las actividades del tráfico de drogas. Y fíjense, 20 años, desde septiembre del año 2001 hasta agosto del año 2021, ¿saben cuánta plata? Esta es una estimación. ¿Cuánta plata se gastó la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos? 2.3 billones de dólares. 2.3 billones. Millones de dólares. ¿Saben para qué? Para salir derrotados, compañeros. Los afganos, un pueblo patriótico, un pueblo pobre, semianalfabeto, descalzo, venció a la mayor coalición militar de toda la historia de la humanidad. Ese pueblo afgano, compañeros, venció a la OTAN y venció a los Estados Unidos a pesar de su potencia militar. Y fíjese esta paradoja. Afganistán, invadida durante 20 años, que estaba cuestionada por la producción de opio, resulta que después de los 20 años, Afganistán producía 21 veces más droga que desde el primer día de la invasión. Y dijeron que iban a terminar con la droga en Afganistán. Y resulta que Afganistán es el país que produce la mayor parte del opio que se va a Europa. Y entonces la guerra contra Afganistán, que además, compañeros, estaba justificada por los Estados Unidos, diciéndonos que Estados Unidos iba a destruir el terrorismo en Afganistán, iba a detener a los talibanes que destruyeron las Torres Gemelas en Nueva York. Dijeron que iban detrás de los terroristas y resulta que perdieron la guerra contra el terrorismo. ¿Y dónde están los terroristas que destruyeron las torres de Nueva York? ¿Dónde están? Compañeros, ¿dónde está la lucha contra el narcotráfico en Afganistán? Gastaron más de 16.000 millones de dólares, escuchen bien, 16.000 millones de dólares en la lucha contra el narcotráfico en Afganistán. Y resulta que la superficie de amapola creció 21 veces más que el año 2001. Entonces, compañeros, hay que mirar el conflicto en esa perspectiva. ¿Dónde están los europeos que se desgarraron la moral? ¿Dónde está el humanismo de los países europeos
para defender los derechos humanos de los afganos hoy día tienen un acceso repentino, humanitarista para defender, y está bien que lo tengan, para recibir a los refugiados de Ucrania, para protegerlos y obviamente para cuestionar, ¿no es cierto?, la política de Rusia. ¿Y por qué no lo hicieron con Afganistán? ¿Y por qué no lo hicieron con Irak? ¿Y por qué no lo hicieron con Yemen? ¿Por qué no lo hacen por el Líbano, por los ataques de Israel? ¿Por qué no lo hacen, no lo hicieron con los otros países que fueron intervenidos militarmente, injustamente? ¿Por qué no lo hicieron? Porque formaban parte de las coaliciones de guerra contra los pueblos que tienen recursos naturales. Porque su moral se empequeñece cuando se tiene que tratar de intereses económicos, compañeros y compañeras. No hay moral. Se despojan de la moral cuando tienen que ir a hacer negocios en el campo de la energía, en la reconstrucción de esos países, o cuando tienen que robarse los minerales estratégicos de esos países. No hay moral para eso. Entonces nos venden una doble moral. Ahora, ¿cuántos afganos han muerto injustamente? ¿Cuántos niños iraquíes hoy día no tienen agua? ¿Cuántas viudas hay en Irak? ¿Cuántas mujeres, niños, huérfanos en Irak? Irak ha sido devastada, no tiene servicios públicos, no tiene agua, no tiene electricidad, no tiene telecomunicaciones, después de haber sido una de las grandes potencias en esa región, y la han destruido para quedarse con su petróleo. Han destruido Afganistán para quedarse con sus minerales. Han destruido Libia para quedarse con su petróleo. Quieren destruir Siria para quedarse con su petróleo, para tener control geoestratégico del petróleo, de los minerales estratégicos. Pero eso no es guerra, compañeros. Eso no es intervención, porque esas intervenciones militares se las hacen contra estados fallidos, y entonces Estados Unidos y la OTAN se han inventado el nombre de estados fallidos para legitimar la intervención, y eso no es guerra. Las bombas no se parecen en nada a las bombas que están estallando en Kiev. Fíjense. ¡Qué extraño! Entonces, esta es una dimensión importante que hay que trabajar, que hay que explicarnos. Muy bien. Paso a la segunda pregunta que se ha hecho acá, queridos compañeros. ¿Cuáles son las consecuencias? Antes de pasar a la segunda pregunta, quiero dejar claro, compañeros y compañeras, y lo he dicho al principio, no estamos de acuerdo con el conflicto armado, no estamos de acuerdo con ninguna guerra, ¿sí? Pero estas guerras son guerras que producen grandes negocios. Ustedes saben que entre el año 2009 y el año 2019, extrañamente ha desaparecido 19.000 millones de dólares del presupuesto de defensa de los Estados Unidos durante la guerra contra Afganistán. 20.000 millones de dólares. No saben los contadores oficiales de los Estados Unidos dónde se ha ido 20.000 millones de dólares. Es que la guerra, compañeros, crea proporcionalmente corrupción.
Y la guerra contra Afganistán ha generado una de los mayores flujos de corrupción en los Estados Unidos, involucrando a las empresas de producción de armas, pero también a las empresas a las que les han otorgado proyectos para reconstruir Irak, o diré Afganistán. Y entonces, ¿cuál es el negocio acá? Por un lado, la corrupción y el negocio de la reconstrucción. Destruyes un país y a la vuelta de la esquina lo tienes que reconstruir. ¿Quiénes destruyen el país? Las grandes industrias de armas. ¿Quiénes reconstruyen el país? Las grandes empresas que financian el sistema político norteamericano o europeo. Fíjense, nosotros ponemos los muertos y ellos se llevan la platita. Y aquí es donde tenemos que ser más incisivos. Insisto, las guerras en los últimos 70 años han servido para resolver la crisis del sistema capitalista global. Esta es otra perspectiva de análisis que nos tomaría varias horas para explicar. Pero voy a detenerme 5 minutos sobre las guerras contra América Latina, antes de pasar a responder la pregunta de Víctor. ¿Cuántas guerras nos ha declarado Occidente, y en particular Estados Unidos, América Latina, en los últimos 70 años, compañeros? ¿Cuántas guerras? 3. Y los bombazos han sido terribles. La primera guerra, la guerra contra el comunismo. ¿Cuánto tiempo ha durado la guerra contra el comunismo? ¿Cuánto tiempo nuestros padres han estado perseguidos simplemente por tener simpatía con el comunismo o con el socialismo? ¿A cuántos de nuestros padres los han perseguido? ¿A cuántos de nuestros padres los han hecho desaparecer? ¿A cuántos de nuestros padres los han fusilado, compañeros, en nombre de la lucha contra el comunismo? Esa guerra que duró desde 1949 hasta 1990, hasta que desapareció el comunismo. ¡Qué gracioso! Fíjense que para luchar contra el comunismo, Estados Unidos decide destruir la democracia e imponernos las dictaduras en América Latina. Y qué simpático que un día a los Estados Unidos la democracia no le sirve porque tiene que resolver primero el comunismo, después la democracia. Qué interesante, compañeros. Por lo tanto, tenemos democracia a la carta. Nos sirve un día para una cosa y no nos sirve para la otra. Y nosotros creíamos que la democracia había sido más bien una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de convivir. Y para los gringos había sido simplemente un menú político a la carta. Un día me sirve, otro día no me sirve. Y los 70 años de lucha contra el comunismo de Estados Unidos en América Latina nos sembraron de dictadores. Y entonces Estados Unidos se ha especializado en el arte de crear dictadorzuelos, golpistas, criminales, asesinos, para contener el comunismo. Y entonces prohija a Somoza, un asesino en serie en Nicaragua, apadrina a Pinochet, un criminal en Chile, apadrina a Videla, un asesino golpista en la Argentina,
en nombre de la lucha contra el comunismo, apadrina a Banzer para que nos acribille a balazos. Esa guerra, ¿cuánto le ha costado a nuestro continente, compañeros y compañeras? La guerra contra el comunismo, ¿sí? Esa guerra nos ha costado sangre. Nosotros hemos puesto los cadáveres, nuestros padres le han puesto el pecho. Y resulta que como ya no hay comunismo, hay que inventarse otra guerra. Y la mejor guerra que uno podía inventarse desde Washington, desde Bruselas, era la guerra contra el narcotráfico, mis compañeros. Como ya no hay comunistas, hay que buscar un pretexto para intervenir los países en América Latina. Es que en América Latina está creciendo la producción de drogas. Sí, olvidándose que ellos son los consumidores, que ellos son los que hacen crecer el mercado de la demanda. Y entonces la guerra contra el narcotráfico. ¿Y quiénes son las víctimas de la guerra contra el narcotráfico? Seguimos siendo nosotros. Nosotros ponemos los cadáveres. Fíjense, México. Hoy día en México hay 35,000 muertos sin identificar. Más de 140,000 muertos. Y fíjense que nadie ha declarado la guerra. México no ha tenido guerra con ningún país y tiene 140,000 muertos, compañeros y compañeras. ¿Quién soporta esta sangría? ¿Quién pone las armas? Compañeros y compañeras, en la lucha contra el narcotráfico, ¿cuál es la agencia todopoderosa que lucha contra el narcotráfico? La DEA. Y entonces hay que meterle plata a la DEA para que intervenga cada uno de nuestros países, viole nuestros derechos humanos, nos masacre cuando se les antoje, nos persigan, pero fundamentalmente someten a nuestros gobiernos para que nos masacren, nos persigan, para policializar a las Fuerzas Armadas, para militarizar a la policía, y resulta que al final del día la lucha contra el narcotráfico es un soberano fracaso. Dos ejemplos, compañeros y compañeras. El ejemplo de Afganistán, pero lo que está más cerca, Colombia. Resulta que la lucha contra el narcotráfico invierte más dinero en Colombia. Colombia es el cuarto o quinto país que recibe la mayor asistencia económica de los Estados Unidos, asistencia económica y militar en la lucha contra el narcotráfico y de rebote, de taquito, contra el terrorismo. Y entonces los gringos ocupan Colombia, convierten a Colombia en un barco insignia de la lucha contra el narcotráfico, Plan Colombia. ¿Cuántos millones de dólares? Más de 10,000 millones de dólares, compañeros. ¿Cuántos muertos en Colombia? Todos los días están asesinando dirigentes en Colombia, masacrando en Colombia. ¿Cuántas bases militares de Estados Unidos hay en Colombia para la lucha contra el narcotráfico? 7 bases militares, 7. Colombia dejó de ser un país soberano, está perforado por bases militares norteamericanas. Su espacio aéreo está controlado desde Miami, desde el Comando Sur. Todas sus fuerzas armadas, doctrina yanqui. Colombia está intervenida políticamente. Su presidente es un peón de la Casa Blanca. Está pidiendo de rodillas ser parte de la OTAN. Y entonces, resulta, después del Plan Colombia, 1990 hasta hoy,
30 años, Colombia es el país que produce toda la cocaína que llega a los Estados Unidos. Es el mayor productor de cocaína del mundo. ¿Qué les parece? Y esa es la guerra. Esa es la guerra hipócrita, la guerra mentirosa, la guerra de dos caras, compañeros. Y hemos vivido acá en Bolivia la tragedia de la guerra contra las drogas hasta que llegó el compañero Evo y nacionalizamos la estrategia de lucha contra el narcotráfico. Una lucha verdadera, una lucha eficaz que no la quieren reconocer los gringos porque se les cae toda la estantería financiera, política, económica y de imposición y de injerencia, compañeros y compañeras. Fíjense la segunda guerra que libramos en América Latina. ¿Y cuál fue la tercera? Después del año 2001. Ya el narcotráfico entonces empezó a ser desplazado por la estrategia de seguridad de los Estados Unidos y con el ataque a las Torres Gemelas nos vendieron la lucha contra el terrorismo. Y entonces nos convertimos, los antiimperialistas, como el compañero Evo, y todos quienes cuestionamos al imperialismo, nos convertimos en unas amenazas potenciales cercanos a la sedición y al terrorismo. Y en el golpe de Estado del 2019 nos querían matar por sediciosos y por terroristas. Y entonces, fíjense la doble moral de los gringos. ¿Qué dicen los gringos? Después de 20 años de impostura de la lucha contra el terrorismo. Escuchen bien, compañeros. En todas sus estrategias de seguridad nacional desde el año 2001, el enemigo público de la humanidad era el terrorismo. Muy bien, ahora escuchen lo que dice su estrategia de seguridad nacional. ¿Qué dice? La competencia estratégica interestatal y no el terrorismo es ahora la principal preocupación de la seguridad nacional de los Estados Unidos. La competencia estratégica a largo plazo con China y Rusia son las principales prioridades del Departamento de Defensa y requieren una inversión mayor y sostenida debido a la magnitud de las amenazas que suponen para la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos en el presente y la posibilidad de que estas amenazas aumenten en el futuro. Muy bien, tiraron a la basura la lucha contra el terrorismo y ahora declaran que es China y Rusia. Compañeros, ¿y cuántos cayeron en nombre de la lucha contra el terrorismo en América Latina y en el mundo? ¿Cuántos países invadieron los Estados Unidos en nombre de la lucha contra el terrorismo? Que acaban, en términos de hipótesis, de tirar a la basura. Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen, países terroristas. Y hoy día lo que les están diciendo, estas guerras no nos sirvieron. Ahora nuestro peligro, nuestra amenaza es Rusia y China. Y ahí está, compañeros y compañeras, ahí está la OTAN apuntando sus misiles sobre Moscú. Bueno, fíjense, 3 guerras. Desde el 49, desde el 48, 70 años el imperio norteamericano asolando nuestros territorios, destruyendo nuestros sistemas políticos, aplastando las democracias,
asesinando a nuestros dirigentes en América Latina. Evo es una víctima. Y todavía, no conformes, continúan con esta batalla, con esta guerra implacable contra la reputación de Evo, contra la reputación de los cocaleros, compañeros y compañeras. Los cocaleros siguen en el centro de gravedad de la guerra desatada por los gringos. Paso a lo último, porque ya tienen que presentar el texto. ¿Cuáles son las consecuencias para América Latina de este conflicto? Compañeros, Rusia, Ucrania. ¿Qué consecuencias vamos a vivir? La guerra tiene consecuencias todos los días, imperceptibles, porque cambia nuestra mentalidad, nos inyecta una dosis de miedo, de temor. Hoy día nos está afectando en nuestra manera de ver el mundo. La guerra tiene esas consecuencias devastadoras. Culturalmente nos genera una incertidumbre, nos desmonta la confianza, no sabemos qué va a suceder de aquí para adelante, porque además venimos de una pandemia y luego este gran conflicto a gran escala. Este conflicto, compañeros, en América Latina, por supuesto, que tiene efectos. Yo diría que la primera consecuencia, acá vamos a advertir sus efectos geopolíticos y vamos a vivir la segunda fase de la Guerra Fría. Vamos a experimentar una Guerra Fría de una manera distinta, porque ¿cuál va a ser el mensaje de Occidente y cuál va a ser la política gringa en medio de este conflicto? O están con nosotros o están contra nosotros. O están con Occidente, con la OTAN y con los Estados Unidos, o están contra nosotros. Y entonces se va a instalar una cacería de brujas en la región. Los gobiernos que incluso apuesten por la neutralidad en este conflicto van a pasar a la categoría de sospechosos y por lo tanto de prorrusos. Y cuando se produce este contexto, los gringos más que nadie saben que tienen que utilizar una política de chantaje, de intimidación y de presión contra los países a los que considera prorrusos. ¿Y qué va a pasar con esos países, compañeros? Les bloquean créditos. Lo que va a haber son sanciones unilaterales que están desarrollando a gran velocidad. Sanciones unilaterales son los amos del mundo. Cualquier medida con la que no están de acuerdo los gringos, sanción unilateral. Sanción contra el pueblo cubano, 60 años. Contra los venezolanos, 20 años. Contra los nicaragüenses, 10 años. Hoy día, más de 1000 sanciones contra los rusos. ¿Y quién los sancionó a Estados Unidos y a la Unión Europea por la brutalidad de las guerras en Medio Oriente y en el norte de África? ¿Quién les puso sanciones? Entonces, va a haber acá, se va a reinstalar, querido compañero Víctor, para responder su pregunta, se va a reinstalar un clima de alineamiento o desalineamiento o de neutralidad en América Latina. Insisto, o estás conmigo o estás contra mí. Estás contra mí, eres aliado de Putin, eres prorruso. Y si estás contra nosotros, entonces asumes las consecuencias. Este es un tema que lo vamos a ver en los próximos meses, en los próximos años, compañeros. Y fíjense, los peones del imperio
los payasos del imperio, los bufones del imperio, lo primero que han dicho en Bolivia es cuestionar al presidente Arce y a la Cancillería por no haber hecho una declaración, ¿no es cierto?, una declaración explícita contra la intervención de Rusia. Entonces empiezan a mover a su gallinero. Obviamente el gallinero mayor es la OTAN, la Unión Europea, pero también tiene su gallinero en nuestros países. Es este gallinero del Tuto Quiroga, del Carlos Mesa, del Rodríguez Belcé, es el gallinero adoctrinado, es el gallinero, ¿no es cierto?, que ha sido entrenado para la obediencia, y son los primeros cancilleres sin nombramiento oficial que lo que hacen es pedir que haya un pronunciamiento explícito, vigoroso, agresivo contra Rusia. ¿Qué otras consecuencias vamos a tener en América Latina? La militarización de la política, compañeros. Si con tanta facilidad la Unión Europea está llevando armas a Ucrania por distintas vías, Estados Unidos 13.500 millones de dólares de la noche a la mañana. Estados Unidos 13.500 millones de dólares para apoyar en armas a Ucrania, para reactivar la economía del complejo militar industrial. De la noche a la mañana, 13.500 millones de dólares. Y el presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado que desde hace 10 años los migrantes centroamericanos no reciben un peso, ¿no es cierto?, de la cooperación norteamericana para frenar la migración. Y resulta que de la noche a la mañana Ucrania recibe 13.500 millones de dólares. Ojo, son los 13.500 que este Congreso ha aprobado, y no estamos hablando de lo más de 15.000 millones de dólares que Estados Unidos ha gastado en Ucrania desde el año 2014 para el golpe de Estado el año 2014, y también para fomentar las industrias de agentes químicos para la guerra contra Rusia. Entonces, se va a calentar. La política en América Latina se va a calentar por la vía de la militarización. Compañeros, no vamos a estar exentos de nuevos golpes de Estado, porque simplemente habrá gobiernos que no se alineen a la política occidental y a la política norteamericana, y entonces el golpe de Estado vendrá contra los prorrusos. Seguramente Estados Unidos encontrará un término, ¿no es cierto?, como el de estados fallidos, para aquellos gobiernos que simpaticen con Putin, y a esos les caerá el golpe de Estado, la desestabilización, la injerencia, y los millones y millones de dólares de Europa y de Estados Unidos vendrán a fomentar la desestabilización de nuestras democracias en América Latina. Y termino, compañeros. La consecuencia más directa de este conflicto, de esta especie de tsunami geopolítico provocado por este conflicto, va a ser una mayor presión sobre los recursos naturales estratégicos: petróleo, gas, minerales. Y consecuentemente vamos a pasar a la categoría de, lamentablemente, de víctimas de la voracidad capitalista para apropiarse los recursos naturales. El compañero Evo dijo que el golpe de Estado del 2019 tenía que ver con el litio, y este conflicto le está dando la razón al compañero Evo,
porque el 2019 nos golpearon para que el litio pasara a propiedad de empresas transnacionales por el conflicto energético que tenemos en Europa. Los ingleses metidos acá, los alemanes metidos acá, de la mano de los gringos, para que la dictadura transfiera el litio a las grandes empresas transnacionales. Y entonces el litio se convertirá, como se dice en la cabecita de él, en el plato más apetecido, compañeros. Y fíjense que este conflicto está estremeciendo la bolsa de valores, está movilizando los precios, está cambiando los precios del petróleo, del gas, de los alimentos, y entonces esto tendrá consecuencias en nuestra región. Tendremos que prepararnos para enfrentar esas consecuencias. Y por último, la consecuencia obviamente directa es que en este juego de poder las derechas van a ser las más beneficiadas, porque hoy día de cadáveres políticos les van a pasar una dosis para que resuciten a las derechas, para que peleen obviamente en favor del proyecto anti-ruso y anti-chino. No he tratado el tema de China, pero así como está ocurriendo con Ucrania y Rusia, lo mismo se va a instalar para el caso de Taiwán frente a China. Insisto, el objetivo hoy es Rusia y China. Compañeros, se olvidaron de la lucha contra el terrorismo. Lo que hoy día están tratando de hacer es sobrevivir. Occidente, Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN, lo que están tratando es de sobrevivir a su crisis política, económica, financiera y cultural, porque Occidente no le ha dado ninguna respuesta a la humanidad. Occidente hoy es sinónimo de guerra, de destrucción, de armas, de arsenales atómicos. ¿Cuál es la cultura de Occidente? Venimos, como decía el compañero Héctor, desde hace 500 años que nos mutilan las orejas, que nos cortan la nariz, que nos cortan la mano, que nos descuartizan, que ponen caballos a descuartizarnos. Eso nos dejó Occidente, compañeros. Y no cesa esa cultura de destruir la madre naturaleza, la madre tierra. No cesa en su apetito materialista, compulsivo, de hacer la guerra para apropiarse de recursos estratégicos ajenos. Por lo tanto, hay una guerra cultural. Estamos en medio de una guerra cultural, hermanos y hermanas, y eso implica la reafirmación de nuestra identidad. Eso implica preservar el Estado plurinacional, este proyecto político. Eso implica seguir peleando, queridos compañeros, por nuestra coca, seguir peleando por nuestro litio, seguir peleando por nuestro gas, seguir peleando por la nacionalización que le ha costado a este país tantos muertos, y seguir peleando por este proyecto político, porque este proyecto político es la antítesis de la cultura occidental, que es una cultura de la muerte, es una cultura de la guerra, es una cultura de la confrontación, es una cultura del negocio sobre los cadáveres de la humanidad, queridos compañeros. Tenemos, por lo tanto, por delante la reafirmación de nuestro proyecto político, independientemente de esos bufones, de esos payasos, ¿sí?, compañeros y compañeras, que están infiltrados y que han sido entrenados, adoctrinados, obviamente por sus patrones
de turno. Esos no cuentan en este gran proyecto político y cultural. Lo que cuenta es nuestra lucha, compañeros. Lucha por la paz, lucha por nuestra identidad, lucha por nuestros recursos naturales, lucha por la igualdad, lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, lucha por el reconocimiento de la diversidad, lucha por la soberanía. Es la lucha por la cual el compañero Evo sigue siendo hoy día víctima de los de adentro y de los de afuera. Y vamos a seguir peleando cueste lo que cueste, compañeros y compañeras. Vamos a seguir dando batalla donde sea necesario. Porque esta batalla no se ha terminado. Esta batalla empieza para nosotros. Todos los días empieza. Y este es el mensaje para los jóvenes. Si los jóvenes quieren ser los peones de mañana, tienen que empezar a liberarse hoy de esta cultura de enajenación, de esta política mediática, compañeros y compañeras, que pretenden quebrar nuestra identidad, quebrar la unidad. Tenemos que trabajar en la política cultural de la reafirmación de nuestra historia, de nuestra memoria, de lo que somos. Porque lo que somos, queridos compañeros, es inigualable. Lo que tenemos, lo que somos como bolivianos, es un patrimonio indestructible, compañeros y compañeras. Esto que somos, nuestro orgullo, nuestra identidad, nuestras luchas, esos somos los bolivianos, y vamos a seguir peleando por ese patrimonio que nos ha enseñado el compañero Evo. Muchas gracias, queridos compañeros, queridas compañeras. Ayúdeme a decir que vivan las 6 federaciones del trópico, que viva Bolivia, que viva el compañero Evo, patria o muerte, patria o muerte. Gracias. Muchísimas gracias. Fuerte los aplausos, la exposición de nuestro... No le he escuchado muy bien, creo que ya estoy sordito, compañero. Debe ser la edad. No le he escuchado muy bien la pregunta, pero creo entender de su exposición es saber si Zelensky es un aliado de Estados Unidos o no. ¿Sí? ¿Ah? ¿Si es nazi o no? Solamente les respondería de manera muy puntual, señalando 2 cosas. La primera es que no tenemos toda la información que quisiéramos para saber cuál fue la política de Zelensky contra estos territorios fronterizos con Rusia, con Donbass, con Lugansk y no sé qué otro lugar. Se dice que han sido estos territorios bombardeados selectivamente. Se dice que un batallón nazi ha estado reprimiendo a la población, que Zelensky ha llevado adelante masacres selectivas que ha producido como 14.000 muertos en los últimos años. Esos pueden ser algunos de los indicativos de una política nazista. No creo, la segunda cosa es que no creo que sea muy casual que en la argumentación del presidente Putin para la operación militar especial haya colocado 2 elementos centrales como justificación de esa operación. Por un lado, la desmilitarización, por lo tanto, reducir al mínimo la amenaza existencial contra Rusia, llámese misiles, plataformas misilísticas, ojivas nucleares en territorio ucraniano. Y el otro concepto que ha utilizado es el concepto de la desnazificación, ¿sí?
Vaya uno a saber, por eso es que uno tiene que leer, uno tiene que informarse más extensamente, vaya uno a saber si ese es un concepto que ha sido más utilizado para la política interna y la desmilitarización, estos fenómenos emergentes, ¿no es cierto?, del nazismo y recientes del nazismo. No sé si hay un conjunto de denuncias en ese sentido, tanto en la Comisión Europea o en algunos organismos de derechos humanos. Lo cierto es que, diríamos, que quede en duda, habría que ver hasta dónde Zelensky ha sido capaz de llevar de una manera explícita una política nazi-fascista, diríamos, ¿no? Solamente eso. Gracias, compañero. Muy bien. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestros expositores. El hermano